todos los martes, nuestro programa se llama La Ronda de la Expresión, donde Hola, les tenemos noticias. Este es un mensaje para todos los internautas. Les cuento que vamos a reactivar nuestro proyecto de televisión por Milagro TV. Espera nuestra primera emisión el lunes 15 de abril en todas nuestras plataformas digitales. En el Colegio Agropecuario le apuntamos al fortalecimiento de las habilidades comunicativas. Porque seguimos sembrando futuro.